Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Esta noche está con nosotros César Villalona, nuestro economista que siempre nos ilustra sobre estos temas que pueden resultar muy complicados para la ciudadanía, pero es tiempo de hacer un espacio como este. Hoy vamos a ponernos didácticos, César. Vamos a procurar que la ciudadanía tenga los conceptos elementales sobre el tema de pensiones muy claros. Así es que bienvenido, César. Buenas noches, un gusto estar aquí, Luis, contigo. Vamos a hablar, vamos a hacer una especie de ABC del tema de pensiones para que usted y yo pues tengamos claridad de lo que está en juego, de lo que está en riesgo de seguir con el sistema actual de pensiones. Y para eso, bueno, César, me gustaría que le aclaráramos a la ciudadanía qué es la jubilación, qué es ese concepto, jubilación. Sí, bueno, una persona se jubila cuando deja de trabajar en una empresa pública o privada, digamos en el Estado o en el sector privado, ya sea por vejez, ya sea por invalidez. Entonces termina su edad laboral y ya está como retirada, aunque la gente siempre trabaja en la casa, ¿verdad? O puede hacer otras cosas. Eso es lo que se llama jubilarse, y la persona que se jubila recibe un pago, si cotizó durante mucho tiempo, que es lo que se llama pensión, es decir, es un ingreso. La pensión es un ingreso, es como un salario, ¿verdad? Pero no es exactamente un salario, sino un ingreso que recibe una persona jubilada. Entonces, jubilarse es retirarse y la pensión es el ingreso que recibe la persona mensualmente que ya se jubiló. Y si no me equivoco, es el ingreso que le permite tener un cierre, digamos, no sé cómo decirlo, pues, porque sus últimos años, que sus últimos años tenga garantizado su salud, por ejemplo. Correcto. Y un ingreso mínimo que le permita vivir dignamente. Dignamente. Lo ideal es eso, que la pensión le alcance a la persona para poder vivir el resto de su vida, digamos, el resto que le queda de una manera digna. Pero para eso tiene que ser una pensión de un valor monetario, ¿verdad?, que permita cubrir los alimentos, los servicios, la vivienda, el vestuario, lo que necesita una persona para vivir, lo que se llama el costo de la vida. Debe ser una pensión buena, ¿verdad? La mayoría de la gente no tiene buenas pensiones debido a los bajos salarios y a otras razones. Pero esa es la idea, ¿verdad? Que tú trabajaste un tiempo, ya decidiste por tu edad no seguir trabajando y ya no vas a trabajar en una empresa privada ni en el Estado, entonces que ese ingreso te permita vivir el resto del tiempo que te queda, ¿verdad? Que ojalá que sea mucho, ¿verdad? Y que sea un ingreso bueno. Ahora, la cantidad de dinero que tenga la pensión va a depender de lo que cotizas. Sí, de la aportación que haga a un sistema que te va a administrar el dinero, porque para poder jubilarse hay que estar haciendo aportaciones mensuales para tener derecho en el futuro a recibir ese dinero, ese ingreso. Por ejemplo, cuando aquí surgió el sistema de pensiones, con el Seguro Social y con el INPE, en el Seguro Social... ¿En qué época fue esto, César? En el año 1969 se creó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el INPE comenzó a funcionar, se creó en el 75. En el Seguro Social comenzó a funcionar para las personas que trabajan en el sector privado y el INPE para las personas que trabajan en el sector público. Hay otra estructura, digamos, otro sistema que es el de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero estos son los más viejos, digamos. Es el Instituto Salvadoreño de Previsión de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Entonces, una persona que trabaja, o digamos, cuando surgió el Seguro Social, años 1973, 1974, una persona que trabajaba, para poder jubilarse, tenía que estar haciendo aportaciones de su salario al Seguro Social, ¿verdad? Y el patrón pone otra parte. Entonces eso es lo que se llama cotización. Y va a un fondo y cuando la persona se jubila, entonces tiene derecho a recibir la pensión y tiene que, digamos, cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Es esto a lo que se le llamaba sistema solidario? Sí, el sistema solidario fue el que surgió en el 69, en el 75 con el INPE y funcionó hasta el 98. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para que una persona se pudiera jubilar? Te lo voy a poner la regla de entonces. Si yo trabajaba en una empresa privada, me descontaban el 1% de mi salario. Digamos que si mi salario eran 1,000 colones, el 1%... $10. 10 colones. Si 10 fueran, colones, 10 digamos, colones. en colones, utilicé por la época. Estamos en el 69. 69. Si fueran $1,000, serían $10.
Bien, entonces me descontaban el 1%, la empresa. Y la empresa ponía el equivalente al 2% de mi salario. No era que me lo quitaba del salario, sino que lo ponía, el equivalente al 2%. Si partimos del mismo concepto de 1.000 colones, ellos ponían 20 colones. 20 colones, ya van 30. Y el Estado, aunque yo trabajaba en el sector privado, ponía el 0.5% de mi salario, el equivalente al 0.5%. Que en el caso de un salario de 1.000 colones eran 5 colones. Ya tenías 35. 35. Entonces todos los meses eso iba al Seguro Social, ¿verdad? Si trabajaba en el Estado, era diferente. Me descontaban del salario 4.5% y el Estado ponía 4.5%. Aquí sería más, ¿verdad? 4.5 serían 45. 45. Más 4.5, otro 45 son 90. Y eso iba al INPE. Bien, entonces eso iba a dos fondos, según fuera empleado público o privado. Y ese fondo, que eran de instituciones públicas, se llamaba solidario, el sistema sobre todo, porque con ese dinero se iba a pagar mi pensión, pero mi dinero no iba a una cuenta individual, como es hoy, que yo tengo un fondo individual, sino que iba todo ese dinero, digamos, a una caja común que el INPE y el Seguro Social utilizaban para pagar pensión a la gente jubilada y para cubrir su gasto administrativo, porque tienen que agarrar algo de ahí, claro. Como son instituciones, ¿verdad? Tienen personal, tienen que pagar energía eléctrica, agua potable, papelería, agarraban una parte y otra para pagar pensión a la gente jubilada. Y todavía quedaba un dinero. Ahora, ese dinero que quedaba se llamaba o se llama reserva técnica. Reserva técnica. Reserva técnica. Es lo que queda después de descontar el gasto administrativo. Imagínate el Seguro Social, 100.000 personas cotizando, es mucho dinero al mes, ¿verdad? Mucho dinero. Entonces saca un porcentaje para gasto administrativo, paga pensión a personas jubiladas y el resto que queda es reserva técnica, ¿verdad? Bien, lo que agarra de gasto administrativo era una comisión chiquita, era muy pequeño. Entonces tenía como 3 usos el dinero, ¿verdad? Gasto administrativo, pagar pensión e inversión. Esa parte que se invertía, en la reserva técnica se invertía para que creciera con los intereses. Se le podía prestar a empresarios o a instituciones del Estado para proyectos de inversión, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de pensiones vitalicias, ¿verdad? Esa es la otra característica de ese sistema. La pensión era de por vida. O sea, yo me jubilaba y vivía 20 años y me tenían que pagar mi pensión. Esa era otra condición. Y las condiciones para jubilarme eran las siguientes. Seguimos hablando del sistema en sus inicios. Tenía que laborar por lo menos 15 años y cotizar. Laborar y cotizar por lo menos 15 años. Y tener 60 años de edad, el hombre. La mujer 15 años cotizando y 55 de edad. También se podía jubilar una persona que no tuviera 60 años, pero si tenía 35 cotizando. Se llamaba pensión anticipada de vejez. Tenía 50 años, pero tenía 35 trabajando y cotizando, se podía jubilar. Es decir, gente que, por ejemplo, comenzaba a los 16, 17 años a laborar. Exacto. A sus, ¿qué? 35 50 años y 50 años de vida, digamos. A los 50, 52, 52, 53, sí. Se podía jubilar. Sí, y también en el caso de las mujeres. Entonces, la pensión que se le daba a esa persona, primero era vitalicia, como ya tú señalabas, pero también se calculaba de la siguiente manera. Me sacaban el promedio el promedio salarial de mis últimos 3 años de cotización. 3 años son 36 meses. Entonces sale los salarios de los últimos 36 meses y se divide entre 36. Sale un promedio, ¿verdad? Y sobre eso a la gente le estaba saliendo una pensión que equivalía más o menos al 70% de su último salario. Eso daba un promedio que equivalía, con respecto a su último salario, 70% y hasta 80%. Así era. Después vamos a ver cómo es hoy, ¿verdad? Bien. Ahora, otro punto. Esa reserva técnica, ya me decías que el Estado mismo lo podía utilizar para generar rentabilidad, digamos. Exacto. Ahora, ¿cómo estaba esa reserva técnica en ese momento que decidió cerrarse el sistema, es decir, darlo por terminado y pasar a un sistema diferente, un sistema privado, individual? ¿Estaba en quiebra realmente? Bueno, en el año 1998, en el gobierno de Arena, de Calderón Sol, ¿verdad? Se decide, bueno, en el 96, se aprobó una ley para que los fondos de pensiones lo administraran empresas privadas, ¿verdad? Porque el Seguro Social y el INPE son instituciones públicas del Estado, no son del gobierno,
pero son instituciones financieras del Estado, del sector público. Entonces se decidió que surgieran estas AFP privadas, alegando que estaban quebradas estas instituciones, que ese sistema no era bueno, etcétera. Lo cierto es que no es así. Ahora, pero ese fue el argumento que utilizaron para vender Antel, por ejemplo. Sí. Para vender... que era ineficiente. ¿30 y cuántas instituciones del Estado vendieron? Cuando en los 20 años de Arena se privatizaron como 30 y pico de empresas, creo que 33 empresas. Una de ellas fue esta, la administración de los fondos de pensiones pasaron a ser privadas. Bien, entonces se alegó que era insostenible ese sistema público. Pero resulta que las reservas técnicas, volviendo al concepto, estaban en 338 millones de dólares. Entonces en el 98 no habían dólares circulando, eran colones, pero estoy dando la conversión. 338 millones de dólares en reserva técnica. Y habían 6 personas cotizando por una jubilada. Fíjate. Un sistema... Porque la que cotiza es la que alimenta al jubilado. Exacto, en el sistema alimenta el sistema, la reserva técnica, y por lo tanto es quien está aportando para que los que ya se jubilaron, que eran una relación de 6-1, debo entender. Correcto. La persona en el sistema solidario, yo coticé, me jubilo y me pagan con lo que está aportando la nueva generación. Y la nueva generación se va a jubilar, pero habrá otra generación aportando al fondo. Es un fondo común para todos, no es una cuenta individual. Pero me calculan el salario de los últimos 3 años y me dice, esto es lo que te toca. Bien, entonces, y de por vida, ¿verdad? Entonces habían 6 cotizantes por un jubilado. Un sistema como este está demostrado que funciona si tiene 4 cotizantes por un jubilado. 4 por 1. Alcanza con la cotización de 4 para que se pueda pagar una pensión. Y estaban 6 por 1. Entonces hay 2 variables que demuestran que no estaba en quiebra. No estaba quebrado. Tenía suficiente cotizante por persona jubilada y tenía reservas técnicas por una buena cantidad de millones de dólares. Esa es la verdad. Eso no quiere decir que no había que hacer nada, ¿verdad? Porque un gobierno de izquierda, digamos, porque Arena no puede hacer lo que yo voy a decir ahorita, era Arena que gobernaba, pero un gobierno de izquierda, ¿qué hubiera hecho? Bueno, hubiera frenado primero la corrupción que había en esas instituciones públicas, porque había corrupción. Incluso está el caso de Majano, que administraba el Seguro Social, un caso emblemático, se fugó del país, está vinculado a un robo de 20 millones de colones, pero era un funcionario del gobierno de Arena, de Calderón Sol. Y a pesar de todos los robos que hubo en los gobiernos anteriores, habían reservas técnicas. Y lo otro que había que hacer era levantar la economía, crear una economía más productiva, con más empleo formal, para ampliar la base de cotizantes. Bien, Arena no hizo eso. Arena aplicó un programa económico que destruyó buena parte de la agricultura. Este no es el tema, ¿verdad? El programa de ajuste privatizó empresas, afectó la agricultura y provocó mucha emigración de gente hacia la ciudad y hacia el exterior. Y creció el sector informal. La gente que trabaja en el sector informal difícilmente esté cotizando. Es un empleo muy precario, un empleo que no es permanente, son empresas que no están registradas legalmente. Y son inestables, como hoy les puede ir bien, sí. Hay meses que no la ven. Entonces, si se hubiera trabajado en otra lógica, ese sistema hubiera seguido funcionando. Pero decidieron que surgieran empresas privadas llamadas AFP. La ley se aprueba en el 96 y entra en vigencia en el 98, en el gobierno de Calderón Sol. Ahí cambian las reglas de juego. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron los principales cambios que trajo esta privatización frente a lo que ya nos has detallado? Correcto. Vamos a ver, lo primero es que obligaron a todas las personas de 36 años hacia abajo, de menos de 36 años, a cotizar en las AFP, obligatoriamente. O sea, si tú tenías 26 años, en el año 98, tenías ya 5 años trabajando, y tú cotizabas en el Seguro Social porque eras un empleado privado, te dijeron, usted se traslada a la AFP. De ahora en adelante, el dinero que se le va a descontar de su salario y lo que va a poner el patrón, que es lo que se llama cotización, ¿verdad?, va a ser administrado por una AFP. Y el dinero que usted tiene allá, lo que usted aportó, se le va a pasar para acá. Usted no tiene opinión, usted se pasa. Eso te iba a decir. Ajá. Elemento número 1, no hubo opción. No tenías opción. Sí, era obligatorio, ¿verdad? Era obligatorio. Ahí estamos hablando de una gran cantidad de personas, un país de población joven. Luego, toda persona que consiguiera empleo, a partir del 98, no importa ya la edad. Digamos, si tú tenías 40 años, y en el año 97 y en el año 98, con 41 años, encontraste un empleo, pasas a cotizar a la AFP. Ya ahí no es por edad, es por persona que encuentra trabajo. Y luego hay una franja de la población
la de 36 a 50 años en el caso de las mujeres y de 36 a 55 en el caso de los hombres, a la que le dieron una opción. ¿Cuál? Quedarse en el sistema antiguo, público, o pasarse a las AFP. A ese grupo le dicen los optados. Cuando uno oye en la televisión algunos especialistas hablando del tema o lee en los periódicos, la palabra los optados es la franja de la población que tenía la opción de decidir. ¿Qué hizo la mayoría? Se pasó a las AFP. Hubo una labor ahí de convencimiento y de mucha promesa, incluso hasta forzada a alguna gente, en algunas empresas, y se pasaron a las AFP. Para que tengas una idea, en este momento, porque el Seguro Social y el INPE ahí siguen existiendo, de cada 100 personas que están cotizando, 98 lo hacen en las AFP y 2 en el sistema público. O sea, fue una corrida grandísima, ¿verdad? Bien, entonces, las personas de más de 50 años, mujeres de más de 50 años, le dijeron, ustedes se quedan en el sistema antiguo. Si es empleada pública, ustedes se queden cotizando en el INPE. Y si es privada, en el Seguro Social. Y a los hombres de más de 55. ¿Por qué se tomó esa decisión, los que privatizaron? Porque esas personas pronto se iban a jubilar y había que pagarle pensiones. Y las AFP lo que querían era recibir cotizaciones, comenzar a recibir dinero, porque la administración que van a hacer es con ganancia, y no tener que estar pagando pensiones. O sea, el que va de salida se queda aquí, ¿verdad? La población joven pasa para acá, el dinero pasa para acá, y los optados, la mayoría para acá, y el que entre de nuevo entra aquí, ¿verdad? Una persona de 20 años que consigue empleo, sistema privado. Una persona de 18 años que consigue empleo, sistema privado. Aquí se prohíbe que entre gente, o sea, se le puso ya un cierre. Aquí solo va a haber gente pensionada, gente pensionada. Bien, entonces esa fue la primera regla. Ahora, entiendo que empeoraron las condiciones, es decir, se aumentó la edad para jubilarse y el tiempo. Se aumentó la edad de cotización, eso es correcto. Empeoraron las condiciones, vamos a ver por qué. Primero, a las personas le comenzaron a descontar ya no el 1% de su salario en el sector privado, sino 6.25. Y el patrón pone 6.75. Cualquiera diría, bueno, antes el empresario ponía 2 y ahora pone 6.75. Pero antes ponía 5 para el Fondo Social de la Vivienda. Y eso se lo quitaron. O sea que al final está poniendo menos. Pero bien, ahora 6.25 de mi salario y 6.75. Eso es el 13%. Lo que va como cotización a la AFP. Y en el caso del sector público, 7 y 7%. Salario, aporte del Estado. Bien. Segundo cambio. Ahora para jubilarse hay que trabajar y cotizar 25 años. Antes eran 15. Y se mantienen los 55 años de edad para las mujeres y los 60 para los hombres. Pero la cotización, los años de cotización suben. Pero también dejaron que una persona con 30 años cotizando se podía retirar antes de los 55 de los 60. Así lo dejaron. Pensión anticipada de vejez. Pero en el 2006 hubo otra reforma en el gobierno de Arena, ya bajo la presidencia de Saca, aprobada por los diputados de Arena y del PCN, y creo que del PDC. El FMLN no votó por esto que voy a decir. Pero antes, eso me lleva a una pregunta que quería hacerte antes. ¿Quiénes aprobaron la privatización? Bueno, ahí votaron Arena, ¿verdad? Los diputados y diputados de Arena, del PCN, del PDC de la época. El FMLN tenía, en el año 98, tenía en el año 96, porque fue en el 96 que se aprobó la ley. El FMLN tenía 21 diputados y diputadas, porque había sacado tenía 14, había sacado 21 en las elecciones del 94, pero acuérdate que se fueron 7. Vinculados al ex ERP y la RN, un grupo se fueron y quedaron 14. El grupo de los renovadores. Sí, bueno, los renovadores vino un poquito después con Facundo. Estos fueron a fundar el Partido Demócrata. Era el grupo que dirigía Villalobos. Cierto. Y Fermán Cienfuegos. Entonces, el Frente tenía 14 diputados y diputadas y no votó a favor de la privatización. Eso lo hizo la derecha, Arena y sus aliados de la época. Y en el año 2006 hacen otra reforma y dicen, bueno, ahora Luis, para jubilarse, tiene que llegar a 60 años, obligatoriamente. Ya no es que si tiene 30 años cotizando y tiene 55, se puede jubilar. No, ahora tiene que llegar a 60. De manera que tú puedes tener hasta 32 años cotizando. Y si no tienes 60, no te jubilas.
Una mujer puede tener un montón de años cotizando y si no tiene 55 no se jubila. Se endureció. La condición ahora es la edad. Y quiero aclarar lo siguiente. Si tú tienes 25 años cotizando en las AFP, pero tienes 55 años, y no te puedes jubilar, tienes que trabajar 5 años más. ¿Cuántos son? 30. Te vas a jubilar con 60 años, pero cotizaste 30 años. Ya no te puedes jubilar anticipadamente, no puedes tener la jubilación anticipada de vejez. Y si llegas a 60 años y tienes 18 cotizando, tampoco te puedes jubilar. Tienes que trabajar 7 años hasta llegar a 25. Es decir, tienes que esperar a los 67. Aunque tú sí puedes tomar una decisión, decirle a la AFP, deme mi dinero. Puedes retirar el dinero de un solo, pero no puedes tener una pensión. Y si ese dinero tú lo retiras y se te acaba, no tienes la pensión mínima del Estado porque no eres jubilado. Entonces, esto está complicado para jubilarse. Ahora, desaparece el concepto de fondo solidario. Sí, desaparece el fondo solidario porque con el surgimiento del sistema privado se abren cuentas individuales de las personas. Tu cuenta ahora va con tu nombre. Ese es el dinero tuyo ahí y tú vas a recibir una pensión de acuerdo a lo acumulado. Y esa pensión no es vitalicia. Eso lo quiero aclarar porque a la gente, eso creo que se le hace a veces muy complicado, sobre todo a los jóvenes, entender eso de que las pensiones no son vitalicias. Correcto. Si un joven, este año por ejemplo se puede jubilar una mujer que tenía 36 años en el 98. Este año tendrá 55. Exacto. Vamos a suponer que se jubila y tiene $20,000 acumulados. Le sale una pensión de $400, suponiendo. Esto es un ejemplo. Bueno, en el primer año ya se le fueron 4,800. En el segundo año, 4,800 más. ¿Cuántos años va a vivir con ese fondo? Digamos que 5 años. A lo sumo. Se le acaba. Cuando se le acabe, la AFP no le va a dar pensión, porque ella acumuló en una cuenta individual. En el sistema antiguo, la pensión era vitalicia porque iba a un fondo común y el Estado se responsabilizaba de que esa pensión era hasta que la persona muriera, digamos. Bien, ahora no. Ahora la pensión se le acaba. Tampoco la puede heredar si se muere, después que se le acabó ya no hay nada. No puede haber un viudo ni nada de eso, o una viuda, ¿verdad? ¿Y esa plata quién se la queda? Ahora bien, no, digamos se le agotó el fondo, ya no es pensionada. Antes no se agotaba nunca. Y si tú morías, entonces tu compañera podía seguirla recibiendo. Hoy cuando se acabe, si se murió, pero de inmediato, ahora esta persona... Si muere antes de que se termine esa reserva. Terminándose la pensión. Ahora, si se le terminó y se apura, va al Ministerio de Hacienda y le dice, deme la pensión mínima del Estado. ¿Está bien? Tiene derecho a la pensión mínima del Estado. Tiene que demostrar que se le acabó el fondo. ¿Quién entonces asume el pago de la pensión? El Estado. ¿Y dónde cotizó esa persona? En la AFP. Entonces le cae un problema financiero al gobierno. El gobierno lo va a asumir. Si su pensión eran 400, el Estado le va a dar 207. ¿Verdad? Le baja. Antes la pensión era vitalicia. Si eran $400, eran $400. No te iba a bajar. Al contrario, el gobierno a veces subía la pensión mínima. Ahora, eso es el caso de la gran mayoría, César. Porque digo, la inmensa mayoría tiene salarios bajitos. Sí, la mayoría de la gente tiene pensión baja. Una pensión de $400 no es común. Yo lo puse como ejemplo, porque si la pierde, ya se te acabó, termina en la del Estado en 207. Pero igual si es de 250, que es chiquita, termina en 207. Si es más chiquita, te conviene que te acabe rápido porque te van... Las pensiones en realidad son muy bajas porque los salarios son bastante bajos. Pero hay otro cambio que hicieron también cuando surgieron las AFP. La pensión se calcula en base al salario de los últimos 10 años. Salario promedio de los últimos 10 años. ¿Te acuerdas que antes eran los últimos 3? Te daba un promedio. Es mejor los últimos 3 que los últimos 10. Si tú sacas el salario de los últimos 3 años, lo sumas y lo divides entre esos 3 años, entonces te va a dar un promedio mayor que si es de los últimos 10, porque los últimos son más chiquitos. Por eso las pensiones equivalían al 70% del último salario. Ahora el monto sale más bajito de las AFP y equivale más o menos al 40% del último salario en el caso de los hombres.
y en el caso de las mujeres anda por 35. César, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de las promesas que se hicieron cuando se privatizó el sistema y por supuesto de la realidad que está viviendo nuestra gente, para luego pues, hablar de la reforma que está proponiendo el gobierno. Una pausa y venimos con más. Muchas gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando esta noche con César Villalona, economista, que hoy nos viene a ilustrar, porque este tema de las pensiones es algo muy delicado. Estamos hablando del futuro de los trabajadores y trabajadoras. César, ¿qué promesas se hicieron cuando se privatizó el sistema de pensiones? Bueno, se dijo que iban a haber pensiones dignas. Una promesa un poco rara, ¿verdad? Porque para que una pensión sea digna tiene que haber un buen salario. O sea, una persona que tiene un salario de 300, 400 dólares, incluso de 800, no se retira con una pensión digna. Usted decía que está saliendo el 40% del último salario. O sea que si tu último salario son 800 dólares, la pensión sale de 320, en el caso de la mujer más baja. Lo segundo que se dijo fue que iba a haber una alta rentabilidad de los fondos de las pensiones. O sea que las AFP iban a utilizar el dinero de la gente para prestarlo y para que el fondo creciera. Y resulta que la tasa de interés a que estaban prestando tu dinero, las AFP, estaba en 13% en el año 2000. Y cuando llegó el año 2001 se inició la dolarización y la tasa de interés comenzó a bajar hasta caer a 6% en el año 2006. Fíjate, de 13 a 6, la caída de los rendimientos. O sea que el rendimiento ha venido... Vino cayendo. Cayendo. Sí, cayendo. Cayó a 6. En el año 2006 toman una decisión, el gobierno de Saca, de que las AFP le presten al gobierno. ¿Es esta gráfica que estamos viendo? Sí, la gráfica que estamos viendo ahí. Fíjate que ahí hay dos colores, ¿verdad? El color azul es la tasa de interés que yo mencionaba que estaba en 13%. Y fíjate cómo comienza a caer. Comienza a caer, y ya para el año 2006 estaba en 6%. Para el año 2006. Hay momentos en que está incluso en negativo, ¿no? Sí, y luego en el 8 se ve más chiquita, en 3, y se ve una barrita roja hacia abajo. Exacto. Esa barrita roja hacia abajo quiere decir que era negativa. ¿Por qué era negativa? Porque la tasa de interés era 3, pero la inflación fue 5. Y si la tasa de interés es 3 y los precios suben 5, entonces el dinero alcanza menos. Y luego sigue bajita y hoy anda un poquito más alta. ¿Ves? Que ha mejorado un poquito con los gobiernos del FMLN. Ahí cuando llegó a negativa, estaba gobernando Saca en el año 2008. Hoy se ha recuperado un poquito. ¿Qué es el momento de la crisis? Sí, y que llegó a 3 y a menos 2. Ahorita anda por 3.5. Sigue siendo chiquita, pero está mejor que como la dejó Arena. Entonces esta fue otra promesa incumplida. La dolarización afectó y otra medida que la voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, te iba a preguntar, desaparece el Fondo Solidario y el Fondo Solidario sabíamos que tenía 3 usos básicamente. Una pequeña parte que iba para administración, luego pagar pensiones y luego la reserva técnica. Ahora esa plata que tú y yo y todo el mundo cotiza, ¿cómo se utiliza? Mira, las AFP, con el surgimiento de las AFP, entonces ya la administración se hace con fines de lucro. El Estado no ganaba dinero, las instituciones del Estado no ganaban, sino, como decía, sacaban un gasto administrativo, pagaban pensión y lo que quedaba se invertía. Ahora las AFP agarran una comisión. Esto lo vamos a tener que explicar con un poquito de calma. Si a ti te descuentan de tu salario 6.25 mensual, ¿verdad? Y el patrón pone 6.75, si tú ganas $1,000, digamos $800, son 60 y pico, en un año puede ser $1,000 de cotización tuya, entre lo que te descuentan de tu salario y lo que pone el patrón. Cuando eso llega a la AFP, esos $1,000, la AFP agarran un 17% en este momento. Antes agarraban un 21%, pero el primer gobierno del FMLN lo bajó a 17%. Pero cuando decís agarran... Le pertenece a la AFP, agarra 17%. No, la AFP no funciona como un banco. Justamente eso te iba a preguntar, porque mi dinero, si yo lo deposito en un banco... Crece. Me dan, aunque sea poquito, pero me dan algo más. Correcto. Un banco, tú depositas $1,000 y te paga una tasa de interés, ya sea un banco público o privado, y el dinero aumenta. Si tú depositas 1,000 a un 3%, tú tienes 1,030 en un año. Y si depositaste 10,000, tienes 10,300. Claro, el banco hace negocio con tu dinero, lo presta a un interés alto y gana dinero, pero el dinero sube.
Y el banco tiene un riesgo, porque si te paga un 3 y no encuentra a quién prestarle ni a 5, tiene problemas, tiene un riesgo, digamos, y tiene un interés en prestar caro para ganar. La AFP no, la AFP tú depositas 1.000 y no te paga un 3, sino que te quita un 17. Tu dinero pasa a ser 830. Ese dinero que te quita es lo que se llama comisión, ¿está bien? Comisión. ¿Qué hace con ese 17%? Cubre el gasto administrativo, el gasto de administración. Pero, manda, digo, de eso creo que no creo que sea un porcentaje muy alto. No, chiquitito. Manda un porcentaje a una empresa de seguro cuyo dueño es el mismo de la AFP, porque las empresas le descuentan para un seguro. Y el otro dinero que quede la ganancia. Alguien dirá, bueno, una ganancia, pero estamos hablando de $1.000, agarra 170, ¿verdad? Pero son millones de dólares mensuales lo que van, ¿verdad? Son 670.000 personas las que están cotizando, son millones. Y de esos millones agarran el 17%, millones. Cubren el gasto, sacan la ganancia y mandan un porcentaje a una empresa de seguro. Bien, y el dinero que queda, lo utilizan ya sea para pagarle pensión a la persona jubilada, si es que hay, o para prestarlo. Ahí tenemos un dato, las ganancias de la AFP Confía, 133 millones. Correcto, y crecer 119. 119. 253 millones. Esto es en el periodo de funcionamiento. Desde el 98. Pero tengo la impresión de que puede ser que no esté el dato del año 2015 todavía, porque el año pasado se ganaron 26. 53 más 26, por ahí anda la ganancia. Ahora, por 278, más o menos millones se han ganado. Y las empresas de seguro, 250. Ahora, César, esto es lo que mi abuelita le llama pisto chiche. Ajá. Es decir, un negocio asegurado, un negocio redondo. Y un negocio bastante extraño en el mundo de los negocios. Porque fíjate que es la única empresa que no puede tener pérdida. Porque no te sube el dinero, sino que cuando te agarra tu dinero para administrártelo, te lo disminuyen porque te saca la comisión. Y el dinero que queda no le importa prestarlo a 1, a 10, a 20, no prestarlo, o prestarlo y que no se lo paguen porque no es suyo. Es decir, la AFP no gana con los intereses de los préstamos que hace. Los intereses suben tu dinero. Entonces, vuelvo al ejemplo. Tú depositaste 1.000, tu comisión, tu cotización, te quita el 17, bajó a 830. No aumentó como te hizo el banco, sino que bajó. Ahora tú confías en que te lo van a hacer crecer ese fondo. Por eso se llaman así. Por lo menos esa era la promesa. Por eso se llaman confía y crecer. Tú tienes que tener confianza en que la AFP, esos 830 te lo va a llevar a 1.000 de nuevo, o más arriba. Para eso tienes que prestar a una tasa de interés de más de 20%. Si te quita el 17, para que ese dinero vuelva a ser 1.000, tienes que prestar a 21. Las AFP nunca han prestado a más de 13, ¿verdad? Y los préstamos que están haciendo ahorita son para el gobierno 3.5 y para otras instituciones públicas 5 o 6%. De manera que los fondos de la gente son bastante precarios. ¿Qué rendimiento va a haber? Así tus $1.000 nunca llegarán a ser $1.000 nuevamente. Bueno, y al dueño de la AFP eso le da igual, porque no gana con los intereses de ese fondo. No tiene estímulo para buscar un buen interés, como si lo tendría un banco, porque con eso gana. Bien. Por eso decimos que no puede tener pérdida, porque la ganancia está en la comisión. Mucha gente cree que las AFP ganan con los intereses de los préstamos. No, lo que ganan con los intereses de los préstamos... Ya lo tienen garantizado. Ya lo tienen garantizado. Quienes ganan con los intereses de los préstamos que hacen son los bancos. Un banco te paga 3 y presta 15, ¿verdad? Entonces la diferencia entre las dos tasas le da un dinero que le permite cubrir su costo y ganar. La AFP no es así. Entonces esta promesa de los rendimientos altos tampoco es real, sino que disminuyó. Ahora, el sistema de capitalización individual, que era una de las promesas, entiendo que se quebró. Sí, ¿qué sucedió? Te voy a decir lo que sucedió. En el año 2001 ya se había pasado a las AFP del Seguro Social y del INPE el 75% de la población cotizante. Estamos hablando a 3 años. A 3 años inicial. Y ya no habían reservas técnicas en el Seguro Social y en el INPE. Se acabaron los 338 millones. Y había un cotizante por 4 jubilados. 24.000 cotizantes por 100.000 jubilados. Al revés, antes tenían 6 cotizantes por un jubilado en el 98. 3 años después tienen un cotizante por 4 jubilados. ¿Quién le va a pagar pensión a 100.000 personas? 105.000. Casi una relación inversa. Totalmente inversa. ¿Quién le va a pagar pensión a 105.000 personas?
si están cotizando 24.000. Entonces le cae un problema al gobierno. El gobierno asume el pago de la pensión. Era el gobierno de Flores y Flores vende bonos. Los bonos son papeles legales por un monto que lo compran empresarios, sobre todo del exterior, puede ser de aquí también. Le dan dinero al gobierno, el gobierno agarra el dinero, le da el papel y luego le tiene que pagar con intereses. Entonces Flores vendió bonos por 611 millones para pagar pensión de personas jubiladas del INPE y del Seguro Social, porque fueron quebrados, era elemental, ¿verdad? Si corren a la gente a cotizar a las AFP, y aquí no están pagando pensiones, las AFP están surgiendo, y aquí ya casi no hay cotizantes, va disminuyendo, y aquí lo que hay es gente jubilada, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces el gobierno se endeuda, 611 millones vendió Flores entre el 2001 y el 2004. Llegó Saca, siguió vendiendo bonos hasta el 2006, por unos 600 millones más. ¿Cuánto llevo? 1.200. Y en el 2006 el FMLN, Cambio Democrático, que se llamaba CDU ese partido, el de Héctor Dada, y creo que el PDC decidieron que no daban los votos por los bonos, porque la privatización había quebrado al Seguro Social y al INPE, y el problema le había caído al Estado, ¿verdad? Y estaban bajando los rendimientos. Entonces... O sea, eran puras pérdidas. Sí, el Estado pagando pensiones porque quebraron las dos instituciones públicas. Y el dinero está en las AFP. Entonces Tony Saca, que era el presidente de la República, y los diputados y diputadas de Arena y del PCN, dijeron, bueno, vamos a agarrar el dinero. Si no podemos vender bonos, agarremos el dinero donde está. ¿Dónde está el dinero? En la AFP. Entonces la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena y del PCN, decide pedirle prestado a las AFP para pagar pensión de gente jubilada del Seguro Social y del INPE. Y lo aprueban por ley. Las AFP por ley le tienen que prestar dinero. O sea, comprarle, le dicen certificado de inversión. Eso es un término técnico que no nos ayuda. Las AFP le prestan dinero al Estado para que pague pensión de personas jubiladas del INPE y del Seguro Social. ¿Cuánto prestaron del 2006 al 2009, cuando terminó Saca? Más de 1.000 millones. Llegó el gobierno de Funes, esto no se resolvió, y se pidieron otros 2.000 y pico, largo, casi 3.000 millones. El gobierno actual, el año pasado, recibió 520 millones para pagar pensión. Y este año, si no se resuelve el problema, va a haber que seguir echando mano. Y eso disminuye el presupuesto del Estado, que está para obras sociales, por ejemplo, que está para programas que benefician a la gente. Claro, el dinero pasa de la AFP y termina en el Seguro Social y el INPE, se paga la pensión. ¿Y quién le paga el dinero a las AFP? ¿Qué dinero de la gente? El gobierno. No el Seguro Social ni el INPE, sino el gobierno central. Es decir, el Ministerio de Hacienda. El dinero que recauda del IVA, de la renta, endeudaron al Estado. César, ahora, esto era previsible desde que se creó el sistema mismo. Es decir, hay que hacer un poquito de matemáticas nada más para hacer ese cálculo. Elemental, ¿verdad? La ley obligaba a crear un fondo para que el Estado enfrentara eso. Un fondo con dinero del Ministerio de Hacienda, y Arena no lo creó. Y cuando llegó el 2001, que ya no había dinero en el Seguro Social ni en el INPE, y mucha gente jubilada, entonces el endeudamiento. Te decía, venta de bonos por 1.200, y préstamo a las AFP, más de 4.000 millones de dólares. Claro, el gobierno no le debe 4.000 millones, en este momento le debe 3.400, porque todos los años en su presupuesto pone el pago de intereses y amortización. Entonces pide 500 y paga 100 y pico, y aumenta la deuda. Pide y en ese momento estamos, en ese momento. ¿A qué condujo la privatización? A una insostenibilidad del sistema, ¿verdad? Que era la otra promesa, que el sistema iba a ser sostenible. A los 3 años ya era insostenible. Y hoy el gobierno, la tercera parte de su deuda, del gobierno central, es deuda con las AFP, aprobada por el gobierno de Arena en el año 2006. Que obliga a la AFP a pasar ese dinero. Y a las AFP le da igual prestarle al gobierno que prestarle a cualquiera. Eso no es su problema. No es su negocio. No es su negocio. El negocio lo tiene garantizado con la comisión. Con la comisión. Sí. César, el tiempo se nos está agotando. Vamos a irnos a una pausa y vamos a tener unos minutos para hablar de la propuesta de reforma. Sí. ¿Te parece? Bueno, ya venimos con más. Estamos hablando del sistema de pensiones. Hay muchas mentiras que se están diciendo. Así que aquí las estamos aclarando. Ya venimos con más. Estamos conversando esta noche con César Villalona, economista, y estamos hablando de un ABC del sistema de pensiones, lo que era antes del 98, lo que tenemos actualmente y lo que se propone en la reforma que está haciendo actualmente el gobierno, que está proponiendo, mejor dicho, el gobierno. Ahora, habían otras 2 promesas que quedaban pendientes, que no se cumplieron, César. Sí, la otra era ampliar la cobertura, que todo el mundo estuviera cotizando. Cotizaba el 23% de la población económicamente activa. Esa población es la que tiene empleo o busca empleo. Son 2.8 millones.
¿Cuánto cotizan hoy? El 24%, lo mismo, porque hay un sector informal que está afuera y por otras irregularidades, incluso de empresas que no le dan contrato a la gente y no están en el sistema. Y la otra promesa era que iba a haber un sistema de capitalización individual, que tu dinero en la AFP era para pagar tu pensión. Pero en el 2006 Arena decidió echar mano de los fondos de la AFP para pagar pensiones de jubilados del Seguro Social y el INPE. Bien, resumiendo, este sistema le generó problemas a la gente porque le descuenta más del salario, la pensión le sale más chiquita y le endurecieron las condiciones de jubilación, ¿verdad? Y no hay rendimiento, han bajado. Para el Estado, una tremenda deuda. Y es incierta tu Y la pensión no es vitalicia, correcto. No es vitalicia, pero además no está garantizada por todos estos vaivenes de los fondos. Por el endeudamiento. Exacto. Entonces, y para el Estado, un tremendo problema financiero, que también le cae la pensión mínima cuando se le acaba a la gente. Y a los llamados optados, aquellos que se jubilaron, SACA decidió nivelarle la pensión, porque le salía más chiquita que el sector público, y eso le costó al Estado más de $1.000 millones. Es una problemática financiera. Y mientras tanto, las AFP, una ganancia cercana a 280 millones, y los seguros 250. Ese es el resultado, que fuera dinero de la gente, en un sistema solidario, sin ganancia, donde el Estado solo sacara la administración. Esos 500 millones fueran de la gente y fueran mucho más porque hubieran estado prestados a altos intereses, y hoy no, son ganancias que ya cayeron en manos durante estos años de los dueños de las empresas. Ahora, César, tenemos poco tiempo, pero ¿cuáles son los puntos elementales de la propuesta de reforma que está haciendo el gobierno? Sí, el gobierno plantea crear un fondo público que se llama Fondo Nacional de Pensiones, donde iría a cotizar todas las personas que tienen un salario inferior a $503. ¿Por qué $503? Porque son 2 salarios mínimos en el sector urbano de comercio y servicios. Es decir, que si tu salario son $400, te trasladan tu cuenta de la AFP al fondo público. Si tus salarios son 300 también, hasta 503. Si tus salarios son $1.000, entonces por los primeros 503 te trasladan tu fondo aquí, vas a cotizar aquí en el fondo público. Te van a descontar para este fondo público. No cambia lo que te van a descontar, 6.5 de tu salario, pero de 503. Y el excedente en un fondo administrado por la AFP. En otras palabras, todo el mundo va a cotizar en el fondo público, de manera íntegra, total, hasta $503. Y de manera parcial, quien gane más, tendrá dos fondos. Y aquí se crea un sistema de reparto solidario para pagarle pensión a la gente jubilada. Y se garantiza la pensión mínima aquí. Y la pensión de por vida. Aquí sería pensión vitalicia. Si tú ganas $1.000, te van a salir 2. Pero esta se te acaba y te va a quedar esta. Y si ganas menos, te la da para acá y te va a salir esta. Pero además a las AFP le baja la comisión. De 17 ya no va a quitar, no va a quitar 17, sino 14.5 aquí, por la administración. Y aquí va a seguir administrando porque la AFP maneja los 2 fondos, el privado, el de ella, y el público, una especie de asocio público-privado. Pero va bajo la vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Superintendencia de Pensiones. Eso no es problema. Y el dinero es para pagar pensión. Tanto el de la AFP, ¿verdad? Te jubilas, de aquí te sale una pensión. Y te sale otra de aquí, y la suma, y esa es tu pensión si ganas más de 503. Exacto. A la gente le va a venir bien. Primero, porque le bajan la comisión a la AFP, eso le deja dinero. Segundo, aquí cuando la AFP administre, solo va a descontar el gasto administrativo y la ganancia, pero ya no envía el seguro. Por eso la comisión es más chiquita, ¿verdad? Y una persona que hoy gana $400, si se jubila de una AFP, su pensión es 160, un hombre, y una mujer 140. Pero como se lo van a trasladar al público, por 400 le va a salir la pensión mínima, que son 207. Entonces, en vez de 160. 207. En vez de 140, 207. Todo el que gana de 503 para abajo, su pensión no llega a 207. Y le van a dar 207. Y es la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Y a peor salario, más bajo, entonces mejor, porque le sale una pensión mínima y vitalicia, ¿verdad? Y el Estado asume el seguro. Ok, ¿quiénes pierden? Pierde un poco la AFP aquí por la comisión, que se le baja. Y también aquí va a administrar un poquito menos, va a sacar un poquito menos de lo que saca hoy. Y las empresas de seguro pierden clientes, la gente que está en el fondo público, ¿verdad? Ahora, el fondo público lo administra la AFP, es una especie de asocio, como decíamos, ¿verdad? Eso es como lo fundamental del cambio. ¿Mejora a la gente? Sí, le conviene, le sale mejor pensión aquí, y aquí le rinde más el dinero. Pierde un poco la AFP, pierden las empresas de seguro, y el Estado comienza a detener su endeudamiento con las AFP.
De seguir como está el sistema. Tiene que seguirle pidiendo prestado para pagar pensión. Y esa es la de no acabar. Aquí la idea es que este fondo llegue a ser sostenible, ojalá, porque hay 200.000 personas, que también incluye, esto está en la reforma, que hoy le descuentan para el Seguro Social, pero no para las AFP. 200.000. Entonces van a obligar a las empresas a que le descuenten para las AFP. Y esas personas van a caer en el fondo público. O sea, la cobertura sube en 200.000. Para la cantidad de gente todavía no es tanto, pero sube en 200.000. Y todas las personas jóvenes que consigan empleo, ¿dónde van a cotizar? En el fondo público. Las AFP van a perder cotizantes. Una persona que consiga empleo va a ser de 400, un joven, 450, 300, 250. No, es muy difícil. Una persona que consiga un empleo muy alto. Entonces aquí va a ir creciendo los cotizantes y aquí van a ir disminuyendo los cotizantes. Ahora, esto va a ir siendo cada vez más fuerte y esto cada vez más débil. Lo que se reduce es el negocio, entonces. Eso Sí. es lo que defiende entonces la derecha y la oligarquía. La AFP va a ganar menos dinero, pero lo que más le duele a Arena es que el gobierno comienza a enfrentar sus problemas financieros, ¿verdad? Porque Arena no quiere que el gobierno resuelva sus problemas financieros, sino que quiebre la finanza. Exactamente. Tenemos tres opiniones. Milena Calderón, Ana Vilma Escobar y el presidente de FUSADES, Miguel Ángel Simán. Veamos. Nuestro partido ya dijo que no va a acompañar esta reforma de pensiones porque no nos parece que el gobierno utilice los fondos que le pertenecen a los trabajadores para cubrir un agujero fiscal. Hay que tener eso en perspectiva, porque si hoy el gobierno no tiene la capacidad de hacerle frente al antiguo sistema para honrar esas pensiones, ¿quién dice que el gobierno va a estar en capacidad de poderla pagar? Todo ese fondo se va para el Estado y ellos la promesa que tienen es: cuando llegue la hora de su jubilación, yo le voy a dar una pensión mínima. Bueno, vamos a Hay ver. una posición cerrada. Primer comentario sobre lo que dijo la diputada. El gobierno no puede utilizar ese dinero para resolver su problema fiscal. Ese dinero no es del gobierno central. El Seguro Social es una institución pública y el INPE, por ejemplo, igual que la GEO. El dinero del Banco de Fomento, por ejemplo, que es del Estado, no se puede utilizar para pagar el salario de alguien que trabaja en el gobierno, un diputado, una diputada. El salario de la diputada Vilma Escobar sale del Ministerio de Hacienda, de lo que se recauda de los impuestos. Este fondo de pensiones es una institución pública, financiera, autónoma, y el dinero es para pagar pensión, no para pagarle nada, ningún gasto del gobierno. Esto es lo primero, entonces no es para resolver ese agujero. Es la primera falsedad. La primera. Segundo, que el gobierno no podrá pagar, es que no es el gobierno el que va a pagar. El que tiene que pagar las pensiones es el fondo público. Este fondo debería llegar a ser autosostenible. Y si todavía no es autosostenible, el gobierno pone algo, pero no 520 millones que le pide a las AFP. Comienza a bajar eso, ¿verdad? Esto podría llegar a ser sostenible si se amplía la cobertura. Ok. Y lo otro es que el gobierno quiere agarrar el dinero como fondo, el fondo como para el Estado. Es que hay una confusión. El sector público se divide en tres. Gobierno central. ¿De dónde sale el dinero del gobierno central? Del presupuesto de la nación, de lo que recauda Hacienda. Las instituciones públicas del Estado no financieras, ¿cuáles son? La GEO, la CEL, ANDA, y las instituciones públicas financieras, que son los bancos del Estado y estas empresas como el Seguro Social y el INPE, y ahora este fondo público. Estas son autónomas. El dinero de estas instituciones es del Estado, sí es del Estado. El dinero de la CEL es del Estado, pero no es del Ministerio de Hacienda. Me explico, no es para pagar el salario del ministro de Hacienda. La CEL tiene sus propias inversiones. Le puede pasar algo si la ley establece que le pase para hacer un subsidio. Ahora, César, todas estas opiniones lo que buscan solamente es confundir. Claro, es decirle a la gente que el gobierno quiere utilizar Generar el un clima dinero, de opinión adverso. sí, a la utilizar el reforma. dinero para otra cosa, como para pagar el salario de ellas, que son diputadas. Pero no, el salario de ellas no se va a pagar con el dinero de las pensiones. César. Se va a pagar con lo que recauda el gobierno del IVA. César, el tiempo se nos ha agotado. Definitivamente que este tema es vasto. Vamos a reunirnos nuevamente, ¿te parece? Para seguir hablando de esto. Esperamos que con eso la ciudadanía tenga algunas ideas más claras. Muy bien, te agradezco mucho. No, gracias a ti, César. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión. Quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.